En primer lugar, tiene publicaciones en papers internacionales y en este momento está ahorita en Brasil realizando sus estudios de maestría en el área de materiales dentales en la Universidad de Ponto Grosso, Paraná, Brasil. Así que ustedes van a disfrutar de la conferencia. Por favor, las reglas de juego, micrófonos. Segundo, todas las preguntas en el chat, por favor. Yo voy a estar verificando eso. Al final vamos a hacer un rol de preguntas. Termine ese rol, inmediatamente el doctor Felipe voy a hacer la presentación e ingresa. Bueno, más nada, bienvenida Romina. Muchas gracias de estar acá con nosotros, de verdad, en el placer de compartir. Así que adelante, bienvenida. Doctor, en realidad muchas gracias por la invitación para poder compartir de un tema que los dos hemos trabajado mucho juntos, desde, como bien el doctor mencionó, desde pregrado. En realidad yo empecé en el tema de postes gracias a él fue mi asesor, bueno, él fue mi docente del módulo en la universidad. Y si yo luego me incliné por el área de estética, él fue casi el 80% culpable de eso, porque me inspiró un montón. E identificó, creo yo, las características que yo tenía como para involucrarme en esa área y en el área de investigación. Y el tema de postes en realidad lo desarrollamos porque él fue mi asesor también en mi trabajo de tesis para el grado de cirujano dentista. Y ahí también en realidad me ha acompañado en todo el proceso, tanto como crecimiento personal y profesional. Así que yo, en verdad, feliz de poder compartir con ustedes una parte que hemos desarrollado en conjunto con el doctor y que él sabe que puede contar conmigo para cualquier cosa. Entonces, si bien como el doctor les comentó, yo me formé en pregrado y en posgrado en Cayetano y actualmente, pese a la pandemia de COVID, estamos acá en Brasil en la Universidad Estadual de Ponta Grossa, en el estado de Paraná, para hacer la maestría en materiales dentales, que es en verdad un área que a mí me gusta mucho y espero que eso se pueda transmitir mediante esta presentación con ustedes y pues cualquier duda, por favor, nos la hacen saber. Bueno, para no tomar mucho tiempo, vamos a hablar entonces sobre postes intrarradiculares y vamos a hacer en realidad una visión general del panorama que hay actualmente. Y a veces ciertas actualizaciones que se van dando producto de las investigaciones que van saliendo cada día y que hay que estar al corriente. Entonces, cuando hablamos de dientes tratados endodónticamente, sabemos que son piezas que han sufrido mucho desgaste, no solamente por una lesión cariosa, por una fractura o por otro tipo de etiología, sino también estamos hablando de una pieza que va a tener que ser rehabilitada o restaurada de una forma completamente diferente a una pieza que ha tenido solo un daño a nivel coronal. Entonces, sabemos que esta restauración final que nosotros queremos obtener va a tener que tener ciertas características para poder al diente devolverle las propiedades de esa dentina radicular que ha perdido, ya sea por la misma etiología de la causa que llevó a un tratamiento endodóntico, sino también por el mismo proceso del tratamiento endodóntico. Y que lo que queremos es que lleguen a tener propiedades biomecánicas similares a esta estructura dentaria. Si bien sabemos que para tratar los dientes endodónticamente hay diversos materiales, como por ejemplo los postes intrarradiculares, que son los que vamos a hablar ahora, se ha tenido muy presente que la función principal es de reforzar a la estructura dentaria o reforzar el diente. Y en realidad esta no es su función. El poste intrarradicular, la única función que cumple es de soportar la estructura remanente radicular que tenemos y darle mayor retención a la futura restauración final, que puede ser una corona, que puede ser una incrustación o que puede ser una restauración simple, tal vez, hasta ciertos casos, a esa estructura remanente radicular. Entonces, como cualquier otro material en el área odontológica, este tiene que cumplir ciertas características ideales. Y, por ejemplo, una de estas es que pueda generar esa máxima retención de la futura restauración, pero con una mínima remoción de tejido dentario. A su vez,
que pueda transferir fuerzas a la restauración, de la restauración hacia el diente, pero cuando transfiera estas fuerzas desde las fuerzas masticatorias hacia la estructura dentaria o rehabilitadora de esta al diente, a su vez no genere más tensiones en toda la porción radicular y con eso no se aumente el riesgo de fractura dentaria. Recordemos que es un diente que ha sido debilitada estructuralmente por la etiología y por el tratamiento per se. Entonces es un tejido que está sumamente comprometido y que está con alto riesgo de fractura ante cualquier fuerza exagerada. Entonces necesitamos de un material que tenga propiedades muy similares a la dentina para que se comporte similar a este y transfiera las fuerzas sin ese riesgo de fractura adicional. A su vez, es que si tenemos que este material, por X motivo, fracase, pueda ser fácilmente recuperable sin dañar la estructura dentaria que tenemos. Y a su vez, ya con la tecnología que tenemos ahora para poder tener rehabilitaciones, coronas, carillas o incrustaciones que son altamente estéticas, no sean compatibles con esta y el color de este material no interfiera con esa estética que queremos dar como resultado final en la clínica. Así es que los postes en realidad tuvieron una evolución en todo su desarrollo y por ejemplo tenemos los postes colados que nosotros llamamos también como que espigo muñón colado y que son postes que han sido hechos de una aleación metálica copiando íntimamente la porción interna del conducto radicular, pero que como características físicas o mecánicas tienen que son elementos muy rígidos porque son aleaciones metálicas. Entonces tienen un alto módulo de elasticidad, que lo vamos a ver más adelante, y a su vez, por ser tan rígidos versus una estructura dentaria que al ser dentina con fibras colágenas, tiene cierta resiliencia, tiene cierta flexibilidad. Estos cuerpos que son muy rígidos pueden llevar a la dentina radicular a ser más propensa a tener fracturas radiculares y estas fracturas radiculares pueden ser fracturas radiculares irreversibles o irreparables. Adicional a esto, dependiendo de la aleación de la cual es hecho estos postes colados, pueden tener un riesgo a la corrosión y con eso llevar otras partículas a la estructura dentaria. Cuando después salieron los colados, surgieron los postes prefabricados y de igual forma los primeros que surgieron fueron postes metálicos prefabricados, los cuales su función o el distintivo era reducir el tiempo clínico. En lugar de tomar una impresión y mandarlo al técnico, era simplemente en la misma cita, se preparaba el conducto, se cogía el poste metálico prefabricado, se seleccionaba de acuerdo al diámetro y se cementaba. Entonces teníamos en una sola cita poder rehabilitar esa pieza dental. Sin embargo, la parte estética se veía comprometida, entonces surgieron los postes cerámicos, que son a base de circonia, y luego surgieron los postes de resina reforzados con fibra. Si bien los postes de cerámica tenían ya el componente estético a favor, estos postes eran todavía muy rígidos, entonces las propiedades mecánicas todavía se veían comprometidas. Entonces surgieron los postes de resina reforzados con fibra, entre los cuales teníamos, los primeros que surgieron fueron los de fibra de carbono, que eran muy similares en propiedad mecánica a la dentina radicular. Sin embargo, por ser de carbono, ser de un color mucho más oscuro, la estética también se veía comprometida. Entonces luego surgieron los postes de fibra de vidrio de cuarzo, que son los que actualmente tenemos en el mercado, y tienen muy buenas propiedades mecánicas, propiedades físicas, y la parte estética también es favorable a la práctica clínica. Como les mencionaba, el riesgo de los postes metálicos, sean colados o prefabricados, es de que como tienen un alto modo de elasticidad, son cuerpos rígidos y aumentan el riesgo de fractura radicular. Una fractura radicular que por lo general está centrada en el tercio medio de la estructura radicular, y esto le lleva a que si hay una fractura a ese nivel, no tenemos la opción de recuperar el diente ni por una pisectomía ni por una ganancia de corona clínica, entonces es una fractura irreparable o irreversible
y la mayoría de los casos conlleva la pérdida de la estructura dentaria. Adicional a eso, como es un cuerpo metálico, la adhesión entre el metal y la estructura dentaria a veces no está altamente lograda, y donde más nos anclamos en adhesión o en retención de este poste dentro de la estructura dentaria es por una retención mecánica, más que adhesiva. A diferencia de los metálicos, los prefabricados de fibra, por ejemplo, tienen menor riesgo de la fractura porque sus propiedades mecánicas son más similares a la de la estructura dentaria, tienen mejor distribución de fuerzas, de las fuerzas masticatorias hasta la porción radicular del diente, y eso genera un mejor pronóstico clínico. En estos casos tenemos tres sustratos o tres materiales que están trabajando en sintonía con propiedades mecánicas muy similares entre sí. Tenemos a la dentina, tenemos al poste de fibra de vidrio cuarzo y tenemos al cemento resinoso. Estos tres, con un módulo de elasticidad muy similar entre ellos, permite que funcionen como un solo cuerpo y puedan transmitir estas fuerzas de forma conveniente. Pasó algo, doctor, no sé por qué no se puede compartir la pantalla. Sí. Ya. Sí, se ve una columna blanca, ahora sí. Dale. Sí. Se ve normal, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, continuando. Para nosotros conocer sobre los postes de fibra tenemos que saber en realidad, como cualquier elemento de la odontología, de qué está compuesto, cómo actúa, y eso es lo que vamos a empezar a hacer a continuación. Los postes de fibra son básicamente una unión entre fibras de vidrio o de cuarzo y una resina epóxica que los envuelve. Esta es una microfotografía a nivel de corte transversal de los postes, donde podemos ver que cada círculo que está en esta microfotografía es una fibra de vidrio o de cuarzo. Y toda la estructura opaca, negra, oscura que ven alrededor es la resina epóxica que las está envolviendo. De forma longitudinal, lo que tenemos es que las fibras de vidrio, como pueden verlas acá, están dispuestas de forma longitudinal entre ellas, paralelas entre sí, que es lo que permite que tengan unas buenas propiedades mecánicas y una difusión de las fuerzas, una buena transmisión de las fuerzas por medio de toda la estructura de la fibra de vidrio o de cuarzo. Entonces, las propiedades mecánicas de los postes de fibra, ustedes van a encontrar en la literatura que van a evaluarlas mediante modo de elasticidad o resistencia flexural en la mayoría de los casos. Y lo que tenemos que saber referente a esto es de que, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo que puede ser más o menos elástico, y cuando generamos una fuerza de presión sobre ella, esta se va a ir deformando hasta cierto punto, que nosotros le llamamos como límite elástico. Este límite elástico quiere decir que nosotros soltamos esta fuerza, este cuerpo va a volver a su normalidad, que es lo que sucede, por ejemplo, con una liga o algo elástico que vuelve a su forma inicial sin alterarse. ¿Qué sucede cuando este cuerpo sigue siendo sometido a esta misma fuerza? Pasa a una deformación plástica, donde ya no vuelve a su estado normal. Y ahí ya estamos hablando de cuerpos que luego van a llegar a ser medidos a una máxima tensión o máxima carga, que puede ser modo elasticidad o resistencia flexural, hasta su fractura o hasta su deformación plástica per se. Entonces, así tenemos estos dos tipos de propiedades, que son modo de elasticidad, que se mide en gigapascales, y cuando ustedes lo lean en algún momento, tengan en cuenta de que cuanto mayor es el valor de modo de elasticidad, quiere decir que el cuerpo es mucho más rígido. Y cuando vean sobre resistencia flexural, cuanto mayor resistencia flexural un cuerpo haya soportado, quiere decir que es más resistente a la fractura. Entonces, si nosotros vemos en el mercado, tenemos una infinidad de postes, de marcas, de diámetros, de colores. A su vez tenemos que hay superficies que son lisas, hay superficies que tienen macro retenciones, entonces hay mucha diversidad entre ellos. Entonces la pregunta que en esa época cuando nosotros hicimos fue que si es que había una diferencia en la resistencia flexural de estos postes. Y nosotros hicimos un estudio que lo logramos publicar y que lo presentamos en un congreso en Chile de la Sociedad de Operatoria, y felizmente ganamos el primer puesto, así que feliz nosotros de poder compartirlo con ustedes.
Y lo que hicimos fue evaluar los diferentes postes que teníamos en el mercado. Teníamos Macrolog y DT LightPost de RTD, teníamos 2 postes de Angelus, teníamos el ReforPost y el Exacto, tenemos WhitePost de FGMDC, tenemos Overpost de Everfibers y tenemos EasyPost de Denseply. Algunos de estos ustedes ya no los van a encontrar en el mercado, otros han cambiado de nombre, pero siguen ahí. Y lo que nosotros hicimos fue hacerles 3 pruebas. Prueba mecánica, ver cómo es que cuánta fuerza soportaban antes de fracturarse, qué tipo de fractura tenían y la composición química de los mismos. Esto lo hicimos en conjunto con esas 2 universidades. ¿Y por qué era bueno hacer una evaluación de la composición química? Porque si bien el poste de fibra tiene como principales composición las fibras de vidrio, cuarzo y la resina epóxica, tiene otros elementos que lo hacen distintos a otros. Por ejemplo, unos pueden tener óxido de aluminio, óxido de magnesio, óxido de potasio, etc. Y cada carga o cada aditivo va a influir en alguna propiedad de ese poste. Puede tener mejor aspecto físico óptico, puede tener mayor resistencia a la compresión. La resina epóxica puede tener un menor punto de fusión y eso puede interferir en varias propiedades. Entonces, hicimos esas 3 pruebas y estos son los resultados. Estos es toda la franja verde que ustedes pueden ver ahí. Son todos los postes de fibra de vidrio o de cuarzo que utilizamos. Para recalcar, los únicos postes que eran de fibra de cuarzo al 100% eran los 2 de RTD, que eran Macrolog y DT LightPost. Los demás eran fibra de vidrio. Y nosotros lo comparamos con un poste control que tenga las mismas dimensiones de estos postes de fibra. Este poste control era un poste metálico, para ver cómo se comportaba. Y lo que hicimos fue compararlo, el poste control, el metálico que es color rojo, versus todos los de fibra que son los verdes. Y esto comparado con el valor de resistencia flexural de la dentina radicular, que de acuerdo a Plotino está alrededor de 200 megapascales, encontramos que, como dice la literatura, los postes metálicos tienden a ser mucho más rígidos, tienden a tener una resistencia flexural alta, lo cual lleva a un mayor riesgo de fractura radicular, una mayor rigidez y evitaría una buena distribución de las fuerzas oclusales. A diferencia de todos los de fibra, que pueden ver que están por debajo de los 1000, 1200 megapascales hasta los 600. Entonces, si dejamos los postes metálicos de lado y nos enfocamos en los de fibra, podemos ver que entre ellos el ReforPost de Angelus es el que tiende a tener los valores más altos, como que está entre uno de fibra de vidrio y uno que se acerca a un metal. Y luego vemos que entre todo el resto de los postes como Exacto, Overpost, EasyPost, los 2 de RTD y WhitePost tienen valores más semejantes entre sí, excepto WhitePost que tiene como que valores mucho más bajos, cerca de los 600 megapascales, pero igual superior al de la dentina radicular. ¿Esto qué nos quiere decir? Que debe haber algo en la estructura del ReforPost de Angelus que lo hace ser mucho más rígido. Entonces, si yo quiero evaluar esto clínicamente, yo tengo que saber de que si yo quiero restaurar esta pieza que ha sido tratada endodónticamente o que tal vez ha tenido un retratamiento y ese retratamiento también disminuye las propiedades mecánicas o la resistencia o aumenta el riesgo de fractura de un diente tratado endodónticamente. Entonces, yo sé que tengo que optar por postes que sean más similares a la dentina radicular que tengo. Entonces, por ahí que yo ya voy identificando qué postes me podrían ayudar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo encontrara postes que tienen un nivel de resistencia fractural mucho más bajo? En un pocillo. Por ejemplo, lo que tengo es de que si tuviera valores de resistencia flexural muy bajos, quiere decir que habría interferencias o áreas vacías dentro de toda esa estructura del poste que podrían funcionar como áreas pico de fractura o de inicio de fractura o de propagación de fracturas después de las cargas a las cuales serían sometidos. Entonces tampoco nos conviene un poste que sea muy bajo en su resistencia flexural. En cuanto al tipo de fractura de los postes, tenemos 2 tipos, el doblez y rotura de fibras, que imagínense que es un tronco partido por la mitad y ven todas las astillas, y el tipo 2 de delaminación, que es como si ustedes vieran un hilo hojas y lo pudieran desplegar capa por capa, y fueron los tipos de fractura que tuvimos.
Se pueden dar cuenta en esta tabla que los dos de RTD tuvieron el 100% de tipo de laminación y el tipo 1 de doblez y rotura de fibras lo tuvieron al 100%, white post, exacto y overpost. Easy post y retropost tuvieron como que una combinación de ambas. Entonces lo que tenemos en cuenta aquí es de que los postes de RTD, de Macrolog y de T-Lipos deben tener algo en su composición que lo hacen diferentes a los demás, para que tengan tal vez ese tipo de fractura. En cuanto al tipo 1, quiero que vean aquí, por ejemplo, es una microfotografía en microscopio electrónico de barrido del área donde llegó la carga para poder fracturar ese poste y saber cuánto resiste. Y vemos que todas las flechas amarillas que están en la parte superior engloban o marcan el punto de carga, y luego vemos que hay una línea de fractura bien marcada alrededor del poste y extendiéndose hacia el otro lado del extremo del mismo. Vemos que no llega a partir toda la estructura, pero también vemos, de acuerdo a la línea roja, de que hay una flexión de esas fibras. Es decir, las fibras ahí todavía aguantaron la fuerza, pero no se lograron, no fue tan fuerte en esa zona como para terminar de fracturarlas. Y en el tipo 2 de laminación, es lo que les mencionaba, como retirar capa por capa. En esta parte de estos postes, vemos que este poste, por ejemplo, es Macrolog de RTD, y la característica principal de este poste es que este tenía macro retenciones. Y vemos que la delaminación ocurre exactamente en esa macro retención. Y vemos que es una separación entre fibra envuelta con resina, pero entre fibra y fibra también ha habido una descementación o una desunión y se ha separado por capas. Si ustedes preguntan cuál es el tipo de fractura que es más perjudicial, pues en este caso hay que evaluarlo con pinzas porque como es un estudio in vitro, hay ciertas características que hay que evaluar, que es, por ejemplo, que como está dentro de un conducto radicular, no hay la posibilidad de que este tipo de fracturas lleve a una pérdida de cementación o pérdida del poste en la clínica, sino que como están englobados dentro de un conducto radicular y están completamente en su periferia englobados por cemento resinoso o por el cemento de elección, entonces va a actuar como una abrazadera y lo va a mantener en su posición. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Que la delaminación en realidad tiene un poco de relación con las fibras de cuarzo. Aparentemente, a diferencia de las fibras de vidrio, habría una menor unión entre la interfaz fibra matriz resinosa. Y lo que encontramos también es que estas macro retenciones que les mencionaba en los postes, que si bien de acuerdo a los fabricantes está indicada para poder retener mejor al poste dentro del conducto radicular, se considera un cambio abrupto en la continuidad del poste y esto a su vez en la continuidad de la fibra. Entonces, estas macro retenciones podrían hacer que sean áreas potencialmente débiles en el poste, que las lleven a fracturas de la estructura, que sean áreas débiles, pero a su vez, por ejemplo, es que no sería beneficioso en la resistencia del poste. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos de retener el poste dentro del conducto, pues sabemos que nos podemos inclinar más por procedimientos adhesivos o el aumento de la cementación, tener mucho más cuidado que buscar cosas que tengan macro retenciones en su estructura. Entonces, hay que recordar que el refuerzo de la fibra dentro del poste solamente va a ser satisfactorio si tenemos que ésta está completa, íntegra, desde la parte coronal del poste hasta la parte apical, para que pueda transferir esas fuerzas oclusales de coronal a apical en la estructura radicular y pueda hacer un traspase de las fuerzas sin llevar al diente a tener áreas donde tengan cargas acumuladas que puedan por eso llevarlo a un riesgo de fractura radicular. En cuanto a la composición química, nosotros vimos que llevándolo a un microscopio electrónico de barrido con un aditamento especial, lanzaba estos picos de cuáles eran los elementos químicos que contenían. Y recuerdo que les mencioné
que cada elemento químico adicional puede generar algún tipo de beneficio o perjuicio en la composición de los postes. Pues nosotros encontramos lo siguiente, que Overpost y Overfibers, por ejemplo, tenía magnesio, Macrolock tenía magnesio, DT Lightpost tenía magnesio, y estos componentes ayudan a las propiedades mecánicas de los postes, pero también, por ejemplo, vemos que Macrolock tenía bario y que DT Lightpost tenía estroncio. Y esos dos componentes en particular son los que llevan a hacer a los materiales en el área odontológica, los llevan a ser mucho más radiopacos. Entonces, si nosotros lo llevamos al contexto clínico, a veces tenemos casos en los que hemos suturado y dicen que y hemos colocado el poste y cuando tomamos la radiografía no vemos el poste. Entonces, a veces se lleva a una confusión o a un riesgo de que el paciente pueda creer que nunca se le colocó un poste dentro del conducto. Y son aquellos postes que no tienen estos elementos en su composición o los tienen en muy baja concentración. ¿Cuáles son los beneficios de estos dos postes de RTD? Es que justamente mencionan eso, que son los más radiopacos en el mercado. Entonces es una forma de asegurarse de que en su proceso clínico ustedes puedan decir al paciente mediante una radiografía, aquí está la colocación del poste. O sea, es un adicional. Además de eso, encontramos que EasyPost de Dentsply y Exacto de Angelus presentaban circonio en su composición, y de los cuales solo Dentsply mencionaba en su ficha técnica que tenían circonio en su composición. Entonces, en algún momento se pensó que tal vez el circonio en estos o el titanio en DT Lightpost de RTD podrían alterar sus propiedades mecánicas y tal vez hacerlo más rígido, ¿no? Porque si nosotros pensamos en un elemento de circonio o un elemento de titanio, imaginamos que es un elemento súper rígido. Pero lo que vimos fue en la tabla que estos elementos en realidad no tenían una elevación en su resistencia flexural. Entonces se comportaban lo más amigable con la dentina radicular a comparación, por ejemplo, de Reforpost de Angelus. ¿Y qué pasó con Reforpost de Angelus? Nosotros encontramos que aparte de que tenía fósforo y magnesio, que son básicos para las propiedades mecánicas del poste, tiene un alma metálica, que también lo dice la ficha técnica, que es como un alambre dentro del mismo, y que tiene fierro, cromo y níquel, que es una aleación de acero inoxidable. Y lo que se encontró fue lo siguiente. Estas son las microfotografías de ese poste partido por la mitad. Y vemos que tiene esa fibra metálica que tiene alrededor de 182 micrómetros. Aparentemente no es un elemento tan grueso, pero vemos que es el poste que tiene algo metálico, algo de acero inoxidable en su composición, que lo hace tener resistencia flexural mucho más alta, como que se quiere comportar similar a un poste metálico, un poste colado. Adicional a eso, vemos que la unión que existe entre el poste metálico y el poste de fibra, o el alma metálica y el poste de fibra, es muy baja. Entonces, ese poste no se está comportando como un solo cuerpo como nosotros esperamos para un buen desempeño clínico. Sin embargo, esta alma metálica, de acuerdo al fabricante, su objetivo fue que sea un registro radiográfico del mismo. Así como les mencionaba, a veces se colocan postes y no se ven en la radiografía, ellos mencionaban, si yo coloco un alma metálica en su interior, eso sí se va a ver en la radiografía, entonces va a ser una evidencia de que hay un poste colocado en ese conducto radicular. Entonces ahí hay que sopesar en qué condiciones, en qué diente estoy trabajando como para decidir qué poste colocar en cada uno. ¿Qué factores pueden influir en las propiedades de mi poste? Pues hablando más micro, longitud y diámetro de las fibras, la densidad de las fibras, cuántas fibras por micrómetro cuadrado hay en esos postes, la orientación de las fibras, si son paralelas entre sí, la calidad de adhesión que hay entre la fibra y la matriz resinosa, el proceso de curado de la matriz resinosa y la presencia de otros elementos en la matriz, como vimos, pueden influir en estas propiedades. Entonces, entre todos, sí existe diferencia significativa. Estos son los postes que encontramos en Lima. Y los que vemos que tuvieron diferencia significativa, tanto menor como mayor valor, fueron los dos de los extremos. Y todos aquellos que ustedes encuentran aquí en la franja central, pues pueden usarlos tranquilamente. Si nosotros comparamos nuestros postes de fibra de vidrio, como son este de aquí del grupo C, de este gráfico, nosotros podemos ver que este es un diente
que está vital, no hay ningún tratamiento de conducto, es un diente intacto. El grupo B es un diente tratado con postes de carbono. El C es un diente tratado con postes de fibra. El diente D es un tratado con postes de circonia. El diente E con postes de acero inoxidable. El F con postes de titanio. Y el G con un poste colado, un espigo muñón colado. Y podemos ver que en el diente natural, intacto, en el cual no ha sido tocado, vemos que no hay ningún color amarillo intenso, naranja o rojo, que son aquellos indicadores de que es zonas donde el diente está acumulando las fuerzas masticatorias. Y vemos que hay una buena disipación de esas fuerzas cuando hablamos de postes de carbono, cuando hablamos de postes de fibra, de vidrio. Cuando hablamos de postes de circonia, vemos que se van apareciendo esas áreas rojas y estas van incrementándose cuando hablamos también de postes colados. Y si se dan cuenta, justo están en ese techo cervical que les decía, que son las áreas potenciales de fractura radicular. Entonces, las consideraciones clínicas que tenemos que tener con los postes de fibra es de que, por ejemplo, cuando yo voy a colocar poste y cuando no voy a colocar poste. Y lo que sucede, o lo que hay que tener en consideración es lo siguiente. Primero, si yo tengo esa pieza radicular y voy a colocar un poste, tengo accidente de perforación, ¿qué tan diestro soy en la colocación del poste? ¿Qué tan accesible está este diente para colocar un poste? Al querer yo colocar este poste, ¿voy a eliminar demasiado tejido dentario para poder colocarlo? El poste 0,5 está calzando dentro de ese conducto radicular. Y evaluar el riesgo de fractura también, si yo tengo una pared radicular que ya, digamos, un diente que ha tenido 2 retratamientos de conducto, o sea, esas paredes radiculares están bien maltratadas, están bien desgastadas. Yo voy a colocar un poste en eso, como veo en las paredes circundantes, ¿hay algún riesgo de fractura? Si yo lo coloco, si por ingresar a colocar ese poste puedo ocasionar esa fractura. Entonces son consideraciones clínicas que tenemos que tener en cuenta. Esa idea de que a todo diente tratado endodónticamente le va un poste y una corona, ya no es un indicativo en la actualidad. Entonces, cuando yo no coloco poste, va a tener que tener ciertas características para poder al diente. Uno, pues solamente lo voy a colocar cuando exista o no exista, cuando no exista otra opción de restauraciones, de colocar restauraciones. Cuando no exista otra opción de tratamiento. Ahora, actualmente, por ejemplo, dependiendo de la cámara, del amplio de la cámara radicular del diente que estoy trabajando, de preferencia un posterior, pues puedo decidir por ejemplo, tratamientos con endocrown o endocoronas. O sea, tengo otros materiales que me pueden servir para poder restaurar este diente. También tengo que evaluar si tengo poco tejido dentario remanente, cuánto de tejido coronal tengo. ¿Tengo lo suficiente como para simplemente anclarme con una incrustación o con una restauración directa? Y también, como les decía, evaluar radiográficamente la discrepancia entre el diámetro de la luz del conducto radicular y el tamaño o el formato del poste que voy a trabajar. Si el poste más delgado que tengo, aún así sigue siendo de mayor diámetro que el calibre de mis conductos radiculares, tengo que sopesar bien si es necesario desgastar más tejido dentario simplemente por la indicación generalizada de que se tiene que colocar poste a un diente no doseado. Asimismo, siempre ha habido esa idea de que los postes de fibra, por ejemplo, no funcionaban bien o no eran indicados cuando teníamos dientes que habían perdido demasiada estructura coronaria, incluso aquella estructura que nosotros teníamos que tener como mínimo de 2 milímetros, que era para tener ese efecto Suncho. Entonces, hay una revisión sistemática y un metaanálisis del año pasado en el cual evalúan fractura de poste y fractura de raíz en dientes que han tenido o que tienen efecto Suncho o que no tienen efecto Suncho. Y lo que han encontrado es que la sobrevivencia de estos dientes no está influenciada por la presencia o no de este efecto Suncho o efecto abrazadera. Sin embargo, lo que sí mencionan es que este efecto Suncho ayudaría a que esa interfase que existe entre diente y poste no esté expuesta fácilmente, por lo tanto no esté fácilmente
expuesta, valga la redundancia, a ser degradada y con eso tener microfiltración, y eso sí puede influir en la longevidad del poste cementado. Del mismo modo, hay otro metaanálisis de este año, del 2015, donde mencionan que tampoco existe una diferencia significativa entre dientes con suncho o sin suncho, pero también mencionan que cuando yo tengo más paredes coronales que yo he perdido o que tienen un grosor muy delgado, puede llevar a que haya un aumento del riesgo de un aumento de riesgo de fractura o de pérdida de las restauraciones que son hechas con los postes de fibra. Adicional a eso, nosotros sabemos que un diente tratado endodónticamente tiene varias opciones de fracaso. Puede ser que tenga una reinfección, que tenga una pisectomía. Sin embargo, el 37% de estos casos en los cuales un diente tratado endodónticamente ha fallado, el 37% de esos es debido a la decementación del poste. Entonces, yo tengo que evaluar si esa decementación del poste se da entre el poste y mi cemento resinoso, o se me da entre la dentina y mi cemento. Entonces, yo tengo aquí la dentina radicular. Es una dentina que tiene características y propiedades diferentes a la dentina coronal, que la van a ver con el doctor Felipe. Y el tratamiento de superficie que tenemos que tener en ella también es diferente. Adicional a eso, sabemos que es una dentina a la cual yo no puedo tener un acceso fácil de visibilidad para yo poder controlar humectabilidad, para yo poder saber si tengo que trabajar con o sin barro dentinario. Yo sé que en el tercio apical, como no tengo una buena visibilidad, pueden quedar restos de gutapercha, pueden quedar restos de otros materiales del tratamiento endodóntico, y eso va a impedir que yo tenga una buena unión o una buena adhesión de mi cemento radicular hacia mi dentina. Y es así que yo tengo que tener en cuenta que el éxito clínico de estos postes se va a dar en la mayoría o principalmente en la buena hibridización o adhesión de este poste a la dentina radicular. Para esos casos, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas variables. Una de ellas, por ejemplo, son las soluciones irrigantes. Por lo general se utilizan EDTA, hipoclorito de sodio o agua destilada, previo a la colocación del poste, como soluciones irrigantes y de limpieza del conducto radicular. Y este, por ejemplo, es un estudio del año pasado de la doctora Kitumori en conjunto con la doctora Reis, en el cual encuentran que comparando agua destilada, hipoclorito de sodio, EDTA, ácido poliacrílico y una combinación de EDTA e hipoclorito de sodio, encuentran que aquel irrigante que genera mejor resistencia de unión en los cementos resinosos autoadhesivos es el agua destilada. Aumenta la resistencia de unión y aumenta la microdureza, o no influye en disminuir la microdureza de los cementos resinosos, a comparación del EDTA o del hipoclorito de sodio o del ácido poliacrílico. Entonces, vamos viendo que necesitamos otro tipo de irrigantes más que un poco de agua destilada para asegurar una buena resistencia de unión de nuestro poste dentro del conducto radicular. Pero a su vez, sabemos que la dentina radicular tiene ciertas características, como mencionaba, diferentes a la dentina coronaria y tratamientos de superficie diferentes a la dentina coronaria. Y por ejemplo, yo quiero que ustedes tengan en cuenta las características, por ejemplo, de una alga cuando está sumergida en el mar, en su hábitat. Vemos que entre alga y alga hay un espacio, que cada una está turgente, que tienen movilidad entre ellas, pero cuando las sacamos del agua vemos que todas ellas colapsan, se pegan entre sí y es difícil despegarlas entre ellas sin que alguna se pueda romper o deteriorar. Esto que vemos en estas fotografías es lo mismo que sucede en las fibras colágenas en nuestra dentina radicular. Cuando tenemos nuestra dentina radicular en un ambiente húmedo, tenemos que las fibras colágenas están hidratadas, por lo tanto están permeables para que puedan pasar los monómeros adhesivos
y puedan formar nuestra capa híbrida. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una estructura de una dentina radicular muy seca o desecada, estas fibras colágenas van a colapsar por formar ciertos enlaces entre ellas que van a hacer que sean impermeables a esos monómeros resinosos y no van a formar una buena capa adhesiva. Pero ¿qué pasa si yo dejo un sustrato muy mojado? O sea, no quiero correr el riesgo de desecarlo, pero tampoco seco lo suficiente. Entonces, cuando yo tengo un exceso de agua en esta dentina radicular, yo lo que voy a hacer es de que esta sustancia funcione como un método de barrera a la infiltración de estos monómeros en la dentina radicular, en la dentina desmineralizada. Y por lo tanto, es una situación clínica que tenemos que evitar. Este es un estudio que lo hizo el grupo, la doctora Resende con el 2016, en el cual trabajaron sobre dentina radicular con 3 tipos de sustrato: seco, húmedo y mojado. Y trabajaron con un sistema adhesivo convencional con un sistema de cemento resinoso dual convencional. Y vemos que, por ejemplo, hicieron el secado de la dentina radicular por 10 segundos a una distancia promedio de 1.5 a 2 centímetros y secaron con 3 puntas de papel. Ese era su sustrato seco. El sustrato húmedo tenía 5 segundos de aire a 1.5 a 2 centímetros de distancia y con 2 puntos de papel. El sustrato mojado era solamente airear por 2 segundos, misma distancia, y solo colocar una punta de papel. Colocaron su sistema adhesivo, colocaron su cemento resinoso y luego colocaron el poste. Y lo que encontraron fue lo siguiente. Todo lo que ustedes aquí arriba en estas 3 fotografías es un corte del área cervical del diente. Y lo que estamos viendo aquí es la interfase que hay entre el cemento resinoso, mi capa híbrida y mi conducto radicular. Si nosotros vemos en el sustrato seco, en el sustrato dry, vemos de que estos puntitos blancos que están señalados por esas manitos es la infiltración, o la nanoinfiltración, y vemos que esta, cuando se va a un sustrato húmedo, disminuye, y cuando vamos a un sustrato mojado, aumenta. Esa infiltración quiere decir que mi capa híbrida no está siendo muy permeable al ambiente, y eso no me conviene. ¿Qué pasa cuando yo lo veo en un tercio medio de mi tejido radicular? Vemos que esa infiltración aumenta en el sustrato seco, aumenta también en el sustrato húmedo, pero no tanto como en el sustrato seco, perdón, y también aumenta bastante en el sustrato mojado. Y cuando vemos el tercio apical, que es aquel donde yo no tengo mucho acceso y es el más difícil de tratar, vemos que la nanoinfiltración aumenta considerablemente en toda la longitud de mi capa híbrida, en los 3 sustratos, en el seco, en el húmedo y en el mojado. Sin embargo, si yo comparo entre ellos, yo veo que el húmedo como que no está tan lleno de esa infiltración como en el seco o en el mojado. Entonces, ellos que concluyen que si yo logro tener un sustrato húmedo, voy a tener mejores y mayores valores de resistencia de unión, y que yo lo voy a obtener mejor en el tercio cervical y tercio medio comparado con el tercio apical. Obviamente, porque el tercio apical es mucho más difícil de controlar porque no tengo un acceso fácil hacia él. Y que si yo comparo mi sustrato seco y mi sustrato mojado, los dos actúan muy similares en disminuirme mi resistencia de unión del poste dentro del conducto. Entonces, son 2 situaciones clínicas que yo tengo que evitar. Si yo ya he controlado mi dentina o la humectabilidad de mi dentina para el momento de cementar mi poste, yo tengo que ver, en todo caso, cómo va esa interfaz entre poste y resina. Y, por ejemplo, el tratamiento de superficie del poste para que pueda recibir al cemento resinoso y pueda tener una muy buena unión adhesiva, mencionan mucho la bibliografía de un tratamiento de superficie con silano, el cual aumentaría la resistencia de unión, el cual sería por medio de aumentar la humectabilidad de esa superficie del poste, porque el silano también tendría una unión química con las fibras de vidrio, pero que es una técnica igual sensible porque hay que evaluar el pH del silano y la evaporación del solvente del silano.
Si bien tenemos estos artículos a favor o estos estudios a favor sobre el tratamiento de superficie del poste con silano, existen estudios en los cuales mencionan de que no sería muy favorable. Lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo la molécula del silano, como podemos ver aquí, tengo mi resina compuesta y tengo mi fibra de vidrio al otro lado, ¿no? Mi cemento resinoso, mi silano y mi fibra de vidrio del poste. La unión química que existe entre la fibra de vidrio y el cemento resinoso se da por medio del silano, porque hay una unión química entre el silano y la fibra de vidrio, pero no existe una unión química fuerte entre el silano y mi resina compuesta. Es más, no existe una fuerza de unión química entre la resina epóxica, que es la resina que engloba a las fibras en el poste, y la resina a base de metacrilato de mi cemento resinoso. Y esa es la indicación por cual muchos artículos mencionan de que colocar o no colocar silano en realidad no tiene una diferencia significativa en la unión en la resistencia de unión de mi poste al conducto radicular. ¿Qué es lo que ellos señalan? De que esta unión o esta acción positiva del silano solamente se debería si hay una exposición directa de las fibras de vidrio de mi poste con este silano, lo cual a veces no sucede en la misma conformación del poste porque la resina epóxica engloba todas las fibras, pero ellos mencionan que se podría aumentar esa exposición de las fibras de vidrio, digamos, haciendo un microarenado del poste o haciendo otros tratamientos a superficie para exponer más estas fibras de vidrio al silano. Pero a la vez también se menciona de que si yo agrego otro tratamiento de superficies que pueden ser más agresivos sobre este poste, yo puedo dañar mis fibras de vidrio y con eso estoy dañando la función tal cual de las fibras dentro del poste. Entonces, es una disyuntiva todavía si es que coloco silano, no coloco silano, o qué podría hacer para mejorar esa unión química entre el silano y los componentes involucrados. Lo que sí han llegado a la conclusión es de que si yo hago una limpieza de este poste que yo he comprado y que a veces dependiendo de qué tienda la vamos a comprar, puede venir el poste en un sachet hermético, presilanizado o desinfectado, como a veces nosotros vamos y pedimos solamente un poste y la persona que nos atiende en la tienda nos da el poste directamente con la mano. Entonces, si no hay una desinfección, una limpieza de este poste, siempre van a haber partículas adicionales en la superficie que van a impedir que haya una buena adhesión. Una adhesión es un íntimo contacto entre dos superficies. Entonces, limpiar con alcohol o con aire o con ácido fosfórico siempre ayudan a mejorar la resistencia de unión de los postes a la estructura dentaria. Cuando nosotros vamos a hablar sobre cementación, tenemos que hablar también sobre la clasificación de los sistemas adhesivos y por lo general estos se van a dar en la interacción con el sustrato, pero quiero dejar este tema para que lo vean con el doctor Felipe, que él maneja la adhesión, pero mejor que cualquiera, creo, o dentro de los mejores. Así que quiero que por favor lo pasemos para que el doctor Felipe les explique este tema. Pero para hacer énfasis en la parte del cemento resinoso, nosotros sabemos que nosotros tenemos tres tipos de cementos resinosos. Tenemos el cemento resinoso de curado químico, el dual y el foto. El indicado para postes interradiculares es el cemento resinoso de curado dual, porque yo tengo que estar seguro de que en la porción apical yo tenga una conversión de monómero a polímero, que tal vez la luz con la cual yo utilizo con la lámpara no llega. Entonces, por eso utilizo un dual. Y este cemento resinoso de curado dual está asociado a sistemas adhesivos. Puede estar asociado a un sistema adhesivo convencional que va a requerir un uso de un ácido acondicionador, o puede ser un sistema adhesivo autocondicionante que no necesita de ese paso previo, o yo puedo hacer un cemento resinoso de curado dual que no requiere de un sistema adhesivo, por lo cual es un autoadhesivo. Estos son menos sensibles a la técnica, no requieren pretratamiento a la dentina y tienen bajo estrés de contracción. Y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos como un autoadhesivo el Relax Ultimate, el Relax 100 o el Unicentos. Y como convencionales, pues tenemos el Ultimate, que puede ser usado de forma convencional con el sistema adhesivo universal o como autocondicionante. Y también tenemos otros sistemas
sistemas de cementos resinosos con cada sistema adhesivo propio para cada marca. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que tenemos sistemas adhesivos que son simplificados, que estos, por ejemplo, aquellos que no necesitan del paso previo de la aplicación del ácido fosfórico, tienen monómeros ácidos para llegar a suplir ese paso. Pero estos sistemas adhesivos simplificados tienen una incompatibilidad química con el cemento resinoso de curado dual que yo quiero utilizar para cementar mis postes. ¿Qué sucede? Que estos monómeros ácidos van a interferir con las aminas terciarias de mi cemento resinoso dual y van a perjudicar la polimerización de este cemento resinoso, disminuyendo sus propiedades. Así es, por ejemplo, que nosotros tenemos este artículo de la doctora Lemos, en el cual ellos hacen un estudio de los cementos resinosos que tenemos en los diferentes tipos de aplicación con sistema adhesivo, convencional, autoacondicionante o autoadhesivo, el cemento por sí solo. Y lo que encuentran, como podemos ver aquí, es que cuando yo evalúo la retención de mi poste dentro del conducto radicular, yo encuentro que hay altos valores, sí, en un sistema adhesivo en un cemento resinoso con su mismo sistema adhesivo, con la aplicación del ácido grabador, pero vemos que seguido a ese en altos valores tenemos el cemento resinoso autoadhesivo, el U200, pero vemos que esa incompatibilidad que mencionábamos lo podemos ver en los sistemas autoacondicionantes, que por ejemplo, a diferencia de los anteriores mencionados, estos tienen valores más pequeños, menores, pero el Rely Ultimate de 3M, a diferencia de, por ejemplo, Panavia, con el cual tiene un valor mucho menor, hay una unión química entre el adhesivo, el single bond universal, y el cemento resinoso, el Ultimate, porque hay una combinación entre ellos que cuando están juntos hacen que ese sistema adhesivo, que es fotopolimerizable, se vuelva de curado dual. Entonces es compatible con el cemento resinoso de curado dual que yo estoy aplicando. Entonces, solo cuando tengo esa propiedad entre ambos componentes, yo puedo asegurar que voy a tener una buena adhesión en mi estructura dentaria radicular con el poste de fibra. Pero si yo quiero evitar tener que estar pendiente de ese sistema adhesivo, si tiene esa conversión a un curado dual o si necesita de un activador que lo vuelva a foto, que de foto lo vuelva dual, pues yo puedo optar tranquilamente y con buenos resultados por un cemento resinoso autoadhesivo que me va a permitir tener una buena retención de mi poste dentro del conducto radicular. Y es así, por ejemplo, que tenemos una revisión sistemática y metaanálisis de todos los estudios in vitro que comparan los cementos resinosos autoadhesivo y cemento resinoso con adhesivo convencional y cemento resinoso con sistemas adhesivos autocondicionantes. Y lo que ellos encuentran es que en base a estos estudios in vitro, los cementos resinosos autoadhesivos son los más indicados para la cementación de postes dentro del conducto radicular. Si bien es importante saber ya por qué cementos resinosos yo puedo optar, dependiendo de mi expertise y de las opciones en el mercado que tengo, también es importante señalar, si es que yo voy a optar por un cemento resinoso que depende de un sistema adhesivo, cómo es que voy a aplicar ese sistema adhesivo. Se menciona mucho en la dentina coronal que hay que hacer una aplicación activa, pero cuando hablamos de dentina radicular, ¿cómo yo también voy a estandarizar esa aplicación activa de mi adhesivo dentro del conducto radicular? Y este es un estudio que lo hizo la doctora Joana Cuadros, aquí en Pontagrosa, en el cual evaluó la aplicación del sistema adhesivo de forma sónica dentro del conducto radicular y encontró que cuando lo comparamos con una aplicación pasiva, hay mejores valores de resistencia de unión, hay un mayor grado de conversión de monómero a polímero, hay esa aplicación sónica de 170 Hz o de 10.000 revoluciones por minuto, genera varias ondas
a presión que van a llevar el sistema adhesivo a pegarse mucho más a las paredes circundantes de la dentina radicular, lo cual va a llevar a que estos monómeros del adhesivo puedan infiltrar mejor esa dentina. Y eso a su vez va a llevar a que ese movimiento ayude a evaporar el solvente del adhesivo, favoreciendo otras propiedades como el grado de conversión y la resistencia de unión de mi sistema adhesivo y el poste dentro del conducto radicular. ¿Cuál es la diferencia de aplicar este elemento sónico versus una aplicación activa manual, en la cual yo restriego con una microbrush el sistema adhesivo sobre la dentina radicular? Que esta aplicación activa manual requiere una calibración y es una técnica sensible porque yo no puedo comparar qué es una aplicación activa para mí, como para el doctor Sarabia, como para el doctor Felipe o para cualquiera de ustedes. Entonces, es también difícil comparar mi aplicación activa en la mañana, cuando tengo más energía, o en la noche, en el último paciente de las 7, 8 de la noche, en la cual yo no tengo tanta energía. Entonces, de acuerdo a eso, es que ellos mencionan de que una aplicación activa del sistema adhesivo por un elemento sónico favorecería los valores de resistencia de unión de mi poste dentro del conducto radicular. Pero si yo voy a hablar netamente, o si yo voy a trabajar solamente con cementos resinosos autoadhesivos, entonces yo puedo obviar ese paso del adhesivo, no me preocupo por ese paso, pero sí tengo que preocuparme de que la inserción del sistema resinoso, del cemento resinoso, sea óptima, con menos probabilidad de formación de burbujas que puedan ser puntos críticos de fractura y a su vez sea toda una solución integrada entre dentina y poste. Para eso se recomienda que la inserción de cemento resinoso sea directamente en la porción radicular del diente que yo quiero restaurar. Puede ser mediante una Centrix o los mismos cementos resinosos que vienen ya con puntas de automezcla directas para el conducto radicular. Pero lo que no se recomienda, por ejemplo, es el uso ya de léntulos, porque pueden aumentar la temperatura en el cemento resinoso y como es de curado dual, puede disminuir el tiempo de trabajo. Y tampoco llevar el cemento resinoso al poste y luego este al diente, porque yo voy a incrementar los riesgos de poder tener mayor burbuja dentro de esa capa de cemento. Entonces, del mismo modo en el cual evaluaron la aplicación sónica del adhesivo, este grupo de investigadores evaluaron la aplicación sónica de mi cemento resinoso autoadhesivo. Y ellos encontraron, comparando estas 4 marcas, que cuando las comparaban con una aplicación convencional tipo Centrix versus una aplicación sónica, encontraron que para los 4 tipos de cementos resinosos había un aumento de la resistencia de unión de estos postes versus a una aplicación simplificada o con la Centrix o directa. Y esto sería debido a los mismos factores que encontró la doctora Joana Cuadros cuando hizo la aplicación del adhesivo, que es generar ondas de fuerza de presión que llevan el cemento resinoso a pegarse mucho más íntegramente con el conducto radicular, a que lleven a que haya una mayor conversión de monómero a polímero, etc. Entonces, todos esos factores ayudarían a tener una mejor resistencia de unión, una mejor adhesión a nivel de la dentina radicular. Entonces, eso es cuando, por ejemplo, yo tengo una dentina radicular y el poste 1 o el 2 calza perfecto en esa preparación de conducto y yo no tengo conductos muy amplios o muy ovalados. Lamentablemente, eso no sucede frecuentemente en la clínica. Tenemos conductos amplios, ovalados, especialmente en premolares o en dientes anteriores. Y estos conductos son un desafío clínico para el operador porque colocamos el poste y vemos que baila dentro del conducto y eso conlleva que haya un mayor grosor de la capa del cemento, por ende va a haber un mayor riesgo de burbujas y con eso va a llevar a un mayor riesgo de cementación. Entonces, para evitar esos casos tenemos, por ejemplo, otras alternativas. Podemos colocar un poste de un calibre mayor o podemos colocar nuestro poste y postes accesorios que ayuden a disminuir el grosor de esa capa de cemento y por lo tanto un menor riesgo de burbujas y se previene la descementación porque se hace un conjunto mucho más retentivo.
Entonces, por ejemplo, tenemos un caso en el cual podemos colocar un poste y postes accesorios para poder rehabilitar esa pieza. ¿Qué pasa si yo no tengo postes accesorios o yo me doy cuenta de que por un tema donde estemos trabajando, yo no puedo ofrecer al paciente por tema de costos colocar más postes accesorios? Entonces yo tengo otra opción, que es hacer un poste anatomizado con resina compuesta, el cual se menciona que ayuda a tener una mejor y mayor adaptación del poste dentro del conducto radicular, porque copiamos toda la estructura interna del conducto. Entonces es como si tuviéramos un poste colado, pero de un material mucho más amigable con la dentina radicular. ¿Cuál es la desventaja de que al tener poste, resina y luego cemento, tenemos más interfaces? Y al tener más interfaces tenemos una técnica más sensible y también tenemos mayor riesgo de falla en cada interfaz. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un estudio que desde el 2009 comparan estos protocolos de tensión versus postes accesorios o postes de resina directa o postes de resina indirecta. Y vemos que la resistencia de la fractura, por ejemplo, de un poste colado es bien alta, 565. Si lo comparamos con un poste y postes accesorios, son 400 newtons. Si vemos un poste anatomizado con resina directa, vemos que está en 483, que no tiene una diferencia significativa con un poste colado, porque tiene mejores propiedades mecánicas, pero a la vez vemos que tampoco tiene una diferencia significativa con un poste con resina indirecta. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de un poste anatomizado? Pues que ayuda a aumentar la resistencia a la fractura de los conductos radiculares amplios y que ya sea una resina directa o indirecta, pues es una buena alternativa clínica, versus postes colados que ya sabemos que por ser rígidos no nos conviene mucho en la estructura radicular. Este es otro estudio en el cual comparan, por ejemplo, un poste que ha sido cementado dentro de una dentina radicular que ha sido trabajada con el mismo calibre de la fresa para el poste, que es la microfotografía A, la B, que es el poste con una amplia capa de cemento, ¿no? Un conducto amplio y el mismo poste con postes accesorios, el grupo D, que es el poste anatomizado con resina compuesta, el poste E y el poste F, perdón, el grupo F, en el cual tenemos que es un poste que es con resina indirecta. Y lo que ellos encuentran, por ejemplo, es que en la resistencia de unión, si nosotros lo comparamos en el grupo positivo, control positivo, que es aquel poste en el que está dentro del conducto radicular con el mismo diámetro del poste, tiene una resistencia de unión de 12 y vemos que el poste anatomizado tiene de 8 y el poste anatomizado con resina indirecta también tiene de 8. Entonces, estos dos postes anatomizados tienen casi los mismos valores, no hay diferencia significativa con aquel poste que entra perfecto como en su casa en el conducto radicular, versus aquel grupo en el cual yo encuentro que tengo el poste bailando dentro de ese conducto amplio, en el cual tiene una resistencia de unión muy baja. Entonces vemos que si yo tengo conductos que son muy amplios y yo quiero mejorar mi tratamiento o quiero asegurar la longevidad o que no se descemente o alguna otra falla de mi tratamiento, pues yo puedo optar por que anatomizar estos postes con resina compuesta directa, que la puedo hacer en el mismo consultorio, pues es una opción muy viable. Entonces yo sé que en base a todo lo que hemos hablado, restaurar dientes tratados endodónticamente en verdad es un desafío clínico, porque vemos que hay muchas variables, tenemos la dentina, tenemos el cemento, tenemos el mismo poste, pero si nosotros conocemos los materiales con los que estamos trabajando, conocemos su composición, sus propiedades, y no solo de los materiales, sino de los sustratos que vamos a trabajar, lo más probable es que conociendo esto, pues vamos a poder asegurar un mejor resultado clínico predecible en el tiempo, porque voy a poder guiarme de otras técnicas o otras estrategias para mejorar estos resultados. Entonces, hasta aquí sería mi compartir con ustedes. No sé si tendrían... Muchísimas gracias. Sí, hay varias preguntas. Mira, ahorita vamos porque sí hay varias preguntas. Voy a empezar por las últimas que las veo ver. ¿Con qué instrumento aplica el cemento al conducto, doctora? ¿Y con qué cortamos el poste?
Ya, el colocar el cemento en realidad es colocarlo directamente. Si estamos trabajando con cementos resinosos, hay algunos que ya vienen con las puntas de automezcla. Entonces, llevarlas directamente con esas puntas de automezcla hacia el conducto radicular. Otra forma es acoplarnos con una jeringa tipo Centrix que usamos para los ionómeros. Igual, espatular, mezclar bien nuestro cemento resinoso depurado dual, llevarlo a esta jeringa Centrix y llevarlo directamente al conducto. U otra es, por ejemplo, ayudarnos de jeringas de tuberculina que porque tienen el calibre mucho más delgado, pues pueden ingresar hasta la parte más profunda del conducto radicular. Siguiente pregunta, ¿cuál sería el mejor tratamiento de superficie al conducto radicular para poder pegar mejor el poste? Ya, antes de esa, la anterior era también sobre cortar el poste, cómo corto. En realidad, cortar el poste siempre antes de colocarlo dentro del conducto radicular. Y la mejor forma de hacerlo es mediante un disco biactivo que hacerlo con otro tipo de instrumento, con una fresa. Siempre hacerlo antes porque cuando una vez ya está cementado y lo vamos a querer cortar, lo que podemos generar es que con ese corte vamos a generar vibraciones que pueden afectar el proceso de curado químico que está teniendo la parte dual de nuestro cemento resinoso y puede generar como que microfracturas en ese cemento que está polimerizándose de forma auto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y el cemento resinoso o la pregunta, doctora, era de qué tipo de cemento resinoso. Pues idealmente un cemento resinoso autoadhesivo. Tiene buenos resultados clínicos, hay una evidencia científica que lo respalda y tenemos menos probabilidad de error clínico porque hay menos sensibilidad de la técnica. No tengo que preocuparme de muchos pasos previos para poder yo tener una buena cementación del poste dentro del conducto. Hay otra pregunta, dice, doctora, viendo que los resultados de la investigación de la doctora Mongruel, me quedo con los postes accesorios, porque solo el problema sería la diferencia de costos, porque según el cuadro no hay diferencias significativas de adhesión de los accesorios con los postes anatomizados. Sí, en realidad no hay diferencia significativa, ¿no? O sea, ahí la única variable es el costo. Entonces, si yo tengo la posibilidad de colocar cosas accesorios, pues también, porque no he evaluado y no he encontrado estudios que evalúen el tiempo de cada protocolo, pero más o menos teniendo en cuenta, creo que en cuanto a tiempo, creo que sería más fácil colocar en ese cemento, colocar otros postes accesorios que estar anatomizando y haciendo otro tratamiento superficial, ¿no? Para poder hacer el poste anatomizado. Pero sí, o sea, cualquiera de los dos es válido, es dependiendo y también, o sea, aquí también hay que tener en cuenta algo. No es lo que dice la mayoría, o sea, no solamente qué es lo que dicen los estudios, sino también yo tengo que ponerme a pensar cuál es la técnica que yo puedo manejar mejor. Porque yo puedo tener el mejor poste, pero o el mejor cemento resinoso, pero si yo no sé usarlo correctamente, yo puedo errar y el problema soy yo, no es el material. Entonces, en el caso del protocolo, yo tengo lo mismo, o sea, puedo usar el accesorio, puedo usar el anatomizado. El hecho es que sea aquel que se me hace mucho más fácil a mí en cuanto a trabajo y predictibilidad de tratamiento también. Hay otra pregunta, Romy. Dice, algunos recomiendan el uso del alcohol de 96 grados para hacer deshidratación del conducto previo al cementado. ¿Qué opina usted de eso? Pues en realidad en base, no he leído sobre artículos que hablen un poco sobre deshidratación del sustrato, pero evaluando los estudios que he podido leer, es que yo no necesito una dentina que es radicular que esté deshidratada. O sea, yo ya tengo, ya de por sí, esa dentina ha tenido tratamiento endodóntico, yo he tenido un sinfín de líquidos irrigantes con el cual ha sido trabajado. Entonces yo ya tengo una dentina que está sumamente dañada, digamos, en comparación con una dentina sana. Entonces, si yo a eso le voy a deshidratar más, no le veo la opción, en verdad, de poder, o sea, de ser un paso necesario. Pero me puedo comprometer en buscar más información sobre eso, en leerlo y en compartirlo para que pueda quedar más claro. La otra pregunta es una consulta. ¿Qué poste prefiero utilizar en dientes anteriores para corona? Porque en el consultorio sigo viendo fractura de postes luego de 5 años de cementación. ¿O cómo puedo hacer para aumentar la durabilidad? Pues en dientes anteriores tenemos que
aparte de los mismos problemas que tenemos en cualquier otra dentina radicular, tenemos que por lo general son conductos muy amplios. Entonces, idealmente sería hacer una técnica de un poste anatomizado, cementarlo, y no solamente que quede ahí, sino también evaluar la oclusión de ese paciente, porque tenemos que, hay que evaluar guía anterior. Puede ser que tengamos interferencias oclusales que estén llevando a esas descementaciones, a un exceso de fatiga en la interfase y con eso una descementación del poste, y tal vez no por los tratamientos o por el poste o por el cemento resinoso, sino ya por una parte oclusal del paciente. Entonces, revisar eso también, por si acaso. Ya hay otra pregunta. ¿Qué opina usted de usar fibras de polietileno tipo Ribot con el cemento para darle el aspecto de poste? Pues es uno de los estudios que se están dando. Es más, también están estudiando otros con un material termoplástico con el cual usan los abutments para los implantes. Y aparentemente es una buena opción de usar esos postes ribbon. Lo que hay que verificar también es la polimerización de esa resina en la parte apical, y también, o sea, si bien la conformación de las fibras, en teoría, desde el poste es la transmisión longitudinal de las fuerzas de coronal apical, en los ribbons es un entrelazado. Entonces habría que ver cómo es que se están comportando, ¿no? Aparentemente hay estudios que mencionan que tienen una buena acción, un buen desempeño, pero habría que tener más estudios, yo creo, para poder verificarlo, ¿no? Y poder tenerlo ya como un protocolo de rehabilitación o de restauración de dientes tratados endodonticamente. Otra pregunta, Romy, dice, los postes de fibra de vidrio no deben ser desgastados para así poderlo lograr que entren en la medida de la desobturación del conducto. Ya, no. Los postes ya de por sí vienen, como les mencionaba, las fibras y la resina completamente englobándolo. Si nosotros desgastamos o alteramos la conformidad o la conformación, el diámetro de los postes, lo que vamos a hacer es generar rupturas de las fibras de la matriz resinosa, y estamos llevando al poste a que sea fácilmente de colapsar o de fracturarse en su interior. Entonces, de generar irregularidades en él también. Entonces no le veo. En ese caso sería optar, tal vez si es necesario colocar un poste y el poste más angosto no ingresa en el conducto, pues colocar tal vez un poste accesorio, o en todo caso ver la opción de otra forma de restaurar esa pieza, no desgastar tampoco el poste ni tampoco el conducto radicular en exceso. Doctora, ¿hay alguna marca especial de postes que usted sugiere utilizar acá en Perú? Pues yo me quedo con White Boss, por ejemplo, es muy bueno. Me quedo con Overpost, Overfibers, porque cuando vimos tipos de fractura era el que tenía fracturas de fibra y de resina, pero no se veía colapsado. Y con los de RTD también, con los de Dentsply también me puedo quedar. El cual no me iría mucho es con el Reforpost de Angelus, porque veo que tiende a ser un poco más rígido, pero después me quedaría con cualquiera de los otros postes que hemos evaluado clínicamente. Siempre que haya una fábrica que nos respalde, un proceso de validación de calidad, porque también podemos ver, y nos ha pasado, que hay infinidad de postes, pero que no sabemos ni si siquiera tiene registro sanitario o cómo es que entró ese poste al país, entonces, o cuál es su procedencia. Entonces hay que evaluar mucho eso también. Doctora, dice, existen fibras de vidrio que tienen empacados y no sueltos como los Fiber Post. Algunos recomiendan solo usar en vez de los sueltos por motivo de contaminación, no solo por bacterias, sino también por sustratos. ¿Qué opina usted? No entendí mucho la pregunta. Tampoco. Doctora, ¿usted es recomendable preparar el poste con ácido fosfórico, alcohol y silano previo al adhesivo? Pues hay artículos que mencionan que la aplicación de esos sustratos sí hacen como que una mejora en la unión, pero no hay un consenso. Entonces, básicamente con limpiar con alcohol la superficie del poste estamos listos como para poder tener un buen procedimiento adhesivo sin necesidad de hacer otro tratamiento adicional, ¿no? O de colocar el silano. Pero yo creo que entre colocar o no colocar silano, pues particularmente en lo personal,
no me quita, más bien, me deja dormir más tranquila colocar silano, pues por si es que por ahí había una fibra de vidrio expuesta y puedo tener una mejor adhesión, que por un minuto de colocar silano no lo haga, ¿no? O sea, creo que un minuto más en la clínica o 2 minutos más no le dan diferencia. Dice, doctora, ¿cuánto tiempo después de cementar el poste tengo que esperar para poder realizar el tallado sobre el diente? Pues en teoría podríamos casi de inmediato realizarlo. No he encontrado artículos que digan exactamente cuál es el mínimo de tiempo que el cual yo debo de esperar, pero creo que podemos, como en realidad es básicamente el tallado, no es sobre el poste, porque el poste ya está cortado y con el incremento del core o del muñón sobre él, el tallado es básicamente sobre el remanente radicular que tenemos y el core. Entonces, las vibraciones que se podrían ocasionar no influirían mucho en la polimerización o en cómo se esté dando nuestro cemento resinoso en la parte interna. Entonces, yo creo que prácticamente ahí podemos hacerlo en simultáneo. O sea, una vez que terminamos de cementar, pues hacer el tallado. Perfecto, Romy. Yo tengo una pregunta para ti. Romy, ¿qué opinas de los postes digitalizados? Ya, esa es otra cosa también. Encontré unos estudios en el cual comparan postes Capcom con postes anatomizados o con postes y encuentran que tienen una buena resistencia de unión. Y es justamente, o sea, he encontrado que esos postes que son armados digitalmente por Capcom tienen una buena resistencia de unión versus sus postes convencionales, pero es obviamente debido porque son postes que han sido tallados digitalmente de acuerdo a la estructura interna del conducto radicular, que es como tener un poste colado, pero de un material de fibra de vidrio. Entonces, en ese caso, yo tengo buenas opciones de propiedades mecánicas y tengo una buena configuración del poste con respecto a la configuración interna del conducto radicular. Lo único que yo le veo ahí como desventaja es que uno tiene un aumento de tiempo clínico porque tienes que tomar la impresión al conducto y luego esa impresión al conducto llevarlo al técnico para que le haga el fresado. Entonces, por ahí que en cuanto a tiempo clínico se parece mucho a un poste colado. Y adicional por el costo adicional, o sea, el costo del CAD/CAM, del mismo material, que es diferente a lo que yo puedo utilizar en protocolos clásicos o convencionales. Pero después, en cuanto a propiedades mecánicas y físicas que se refiere, son muy buenos. Romina, muchísimas gracias por la brillante exposición. Realmente está muy lindo el material. Un material muy actualizado que permite efectivamente hacer más inferencias, predecir protocolos terapéuticos, tomar decisiones de acuerdo al tema económico y posibilidad y acceso. Felicitaciones, Romina, muchísimas gracias, de verdad que espectacular. No, gracias a usted. No, más bien un fuerte aplauso para Romina, por favor, ahí está. Fuerte aplauso para Romina.